Bueno, buenos días. ¿Ya está prendido? ¿Ya? Bueno, como lo dijo Luz Marina, mi nombre es Daniel Segura. Yo creo que ya me conozco con alguno de ustedes. Ay, doctor, usted fue residente. Estuvo cuando yo era residente, ¿cierto? Bueno, ¿qué ya han visto en el curso? ¿Cuántas exposiciones han recibido? Dos. ¿Qué temas han sido? Historia natural del VIH. Bueno, la historia natural del VIH es muy importante para que tengamos las bases y el reconocimiento de por qué se hacen las pruebas diagnósticas en VIH. La charla está diseñada en tres partes básicamente. La primera parte es darles nociones básicas con respecto a la coinfección VIH y tuberculosis. La segunda parte está relacionada con el diagnóstico como tal de la tuberculosis y las dificultades que tenemos en tuberculosis para hacer el diagnóstico, particularmente en pacientes con VIH, porque el paciente con VIH se comporta de una manera distinta o diferente al paciente que es inmunocompetente. Y la tercera parte es mirar la parte del diagnóstico, ver todo lo que tiene que ver con los ELISAs, con el Western blot, con las cargas virales, para hacer el diagnóstico de VIH en nuestra población. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar con unos conceptos importantes con respecto a la coinfección. De todos los casos de tuberculosis, al menos el 13% en todo el mundo corresponden a la coinfección VIH y tuberculosis. El 80% de todos estos casos ocurren en la población africana y por eso ustedes verán que la mayoría de los estudios de tuberculosis y VIH se hacen en población africana, que es una población que de alguna u otra forma tiene cierto tipo de características que las hacen susceptibles a que se presente la coinfección. De este 13% hay 400.000 muertes anuales en pacientes que tienen tuberculosis y VIH. La coinfección es la principal causa de morbilidad y mortalidad en mujeres y niños y de alguna u otra forma en la población general, dependiendo de ustedes la población que estén viendo. Hay dos enfermedades oportunistas que son trazadoras de mortalidad. Una es neumocistosis y otra es tuberculosis. Y dependiendo de la población que ustedes estén manejando, una va a ser más prevalente que en otra. En nuestra población, la tuberculosis es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad y en Cali probablemente es la primera causa. En otros países, por ejemplo, donde yo me entrené, que fue en el Distrito Federal de México, la primera causa de mortalidad y de morbilidad era neumocistosis y la segunda era tuberculosis. Y así cada ciudad o cada parte tiene una característica particular epidemiológica. Y el VIH como tal es el principal factor de riesgo biológico para que se produzca clínicamente la tuberculosis. Ustedes deben de conocer que existen muchos factores de riesgo para tuberculosis, dentro de ellos la desnutrición, todo lo que tenga que ver con afectación de la inmunidad celular, es decir, pacientes que tengan neoplasias de bases hematológicas o sólidas, pacientes que están en tratamientos inmunodepresores, trasplantados de órganos sólidos, trasplantados de médula ósea, pacientes que van a cirugías de bypass, diabetes. Todas este tipo de condiciones son factores de riesgo para que una persona que tenga una tuberculosis latente progrese a una tuberculosis activa. Pero de todos esos, el VIH probablemente es el factor biológico más importante y por eso ustedes ven y aprenden que cada vez que tengan un paciente con tuberculosis, hay que hacerle rutinariamente pruebas de VIH y viceversa. Cuando tengan un paciente con VIH, hay que hacerle screening de tuberculosis. Bueno, entonces nosotros siempre hemos considerado que la coinfección de VIH y tuberculosis realmente es una combinación nefasta para el paciente porque desafortunadamente la presencia de las dos enfermedades oscurece el pronóstico de las dos enfermedades, es decir, el VIH afecta de manera negativa la progresión de la tuberculosis y la tuberculosis afecta de manera negativa la progresión del VIH. Diciendo esto, tenemos entonces que la tuberculosis es el factor más potente de progresión de la infección por VIH. Es decir,
Cuando el paciente tiene VIH y tiene tuberculosis, el paciente exponencialmente incrementa su posibilidad de entrar a fase SIDA, de hacer oportunismos, de hacer neumocistosis, de hacer histoplasmosis y otras cosas no relacionadas con infecciones como linfomas, caposis, entre otras. El hecho de tener tuberculosis y VIH duplica la mortalidad en el paciente con VIH y, como lo habíamos mencionado, es la primera causa de mortalidad en todo el mundo. Ahora, si lo ven de manera contraria, la infección por VIH promueve en el paciente que tiene tuberculosis, que se expuso en algún momento de su vida al bacilo de la tuberculosis, a expresar clínicamente de la enfermedad más frecuentemente que otras personas. Y por eso ustedes ven que nosotros somos tan agresivos en pacientes que tienen VIH en tratar de buscar tuberculosis latente. El riesgo de una persona como ustedes o como yo de progresar teniendo en mi cuerpo Mycobacterium en tuberculosis, una tuberculosis clínicamente expresa, es más o menos un 9 a un 12% toda mi vida, de manera tal que si yo tengo una PPD positiva, un ensayo de liberación de interferón, yo podría optar por tratarme o no tratarme porque realmente tengo un riesgo relativamente bajo y contemplaría o pondría en una balanza tomar isoniazida 9 meses contra no, porque pues tengo un riesgo del 10% en toda mi vida de que me dé la enfermedad. Sin embargo, en el paciente con VIH, el riesgo de progresión, el riesgo de transformación de una tuberculosis latente a una tuberculosis activa es de 13% al año. Es decir, que es un paciente que cada año va a tener un 13% y ese 13% se va a ir sumando a medida que el paciente va incrementando en edad. Y por eso en el paciente con VIH es tan importante hacer screening de tuberculosis latente y impactarlo con terapias para tuberculosis latente, cualquiera de las que quieran escoger. Y en los últimos días se ha hablado mucho con respecto a la eficacia de este tratamiento para tuberculosis latente y hay un tópico en el programa, al final del programa, donde van a hablar solamente de tuberculosis latente. Aparte de que incrementa la posibilidad de que el paciente tenga tuberculosis clínica, una vez tratado, el paciente con VIH tiene mayor riesgo de recurrencia que los pacientes que no tienen VIH, es decir, la coinfección VIH y tuberculosis, una vez tratado, hace que sea más probable que el paciente recaiga de la enfermedad. Por eso algunas personas piensan que tuberculosis y VIH debe tratarse diferente. En la actualidad se trata de manera similar, al menos en la parte pulmonar, pero hay algunas personas que piensan que el tratamiento de tuberculosis en pacientes con VIH debe ser un poco más agresivo en cuanto al tiempo, ya que el paciente con VIH, pues, como tiene afectación de la inmunidad celular, acuérdense que en tuberculosis existen unas células que no son impactadas por el tratamiento antituberculoso, que son las persister cell, que es el 1% de las recaídas que ocurren en pacientes convencionales a quienes les damos el tratamiento antituberculoso, y que en teoría esas persister cell son eliminadas por el sistema inmunológico. El paciente con VIH no tiene ese sistema inmunológico competente y por eso hay algunos investigadores que piensan que el tratamiento antituberculoso debería ser más largo precisamente para evitar estas recaídas de la enfermedad. El hecho de tener VIH y tuberculosis favorece dos situaciones clínicas que ahora vamos a ver. Uno, que los pacientes tengan unas manifestaciones clínicas que pueden ser atípicas y dentro de ese atípico está que el paciente tiene mayor riesgo de tener manifestaciones extrapulmonares. Y segundo, que todas las pruebas microbiológicas de alguna u otra forma se ven alteradas, particularmente la baciloscopía, y ustedes van a encontrar que los pacientes con VIH y tuberculosis en la mayoría de los casos van a tener baciloscopías negativas. Y aparte de eso, el paciente que tiene VIH y tuberculosis, la mortalidad es mayor a si el paciente solamente tuviese tuberculosis. Eso lo vamos a pasar. Entonces miren, estos son datos de la Organización Mundial de la Salud y miren cómo ustedes cuando comparan VIH y tuberculosis versus pacientes con tuberculosis solamente, el éxito terapéutico es menor por muchas variables.
porque en sí VIH y tuberculosis, como les dije, es una combinación que impacta o afecta negativamente las dos enfermedades, porque el paciente está tomando muchas pastas, porque la adherencia no es adecuada, porque se presentan interacciones farmacológicas, porque existen pocos antirretrovirales que podamos mezclar con los antituberculosos y que el paciente se sienta cómodo. En fin, es una cadena de situaciones que hace que los desenlaces terapéuticos en pacientes con infectados VIH y tuberculosis sea peor. Y aparte de que el paciente entonces se cura menos, los pacientes se mueren más. Y esto ya está definido, miren, la Organización Mundial de la Salud ya lo tiene claramente establecido, que los pacientes coinfectados se mueren más. Bueno, entonces, vamos a hablar de las diferencias que existen entre tuberculosis y VIH versus el paciente que solo está monoinfectado por tuberculosis. Las diferencias van en cualquier parte, desde la parte clínica hasta la parte del tratamiento, y en cada una de estas situaciones tenemos problemas y vamos a ir desglosando cada una de estas situaciones. Como preámbulo, entonces, el paciente con VIH y tuberculosis comparado con el paciente que está monoinfectado se comporta clínicamente de manera diferente y ya lo vamos a ver. Y esto hace que ese comportamiento atípico hace que el enfoque que ustedes le dan de alguna u otra forma sea tardío, porque los pacientes llegan casi que asintomáticos o oligosintomáticos, es decir, lo que la OMS promueve, sobre tos, sobre fiebre, tos de más de 15 días, pérdida de peso y todas estas cosas, no se ve con tanta frecuencia en el paciente con VIH. Esto hace que esto hace que el diagnóstico sea tardío de alguna manera. Entonces, aquí en la parte clínica tenemos ya un problema. En la parte de diagnóstico también tenemos problemas, porque como les dije, los rendimientos, las sensibilidades de las pruebas microbiológicas en el paciente con VIH tienden a ser menor que en el paciente que no tiene VIH. De manera tal que si ustedes identificaron a un paciente que clínicamente pareciera tener tuberculosis, a la hora de ir a hacer el diagnóstico van a tener problemas porque las pruebas van a salir negativas. Y el tercer problema es desde el punto de vista terapéutico, y eso no lo vamos a tocar. Entonces, una vez diagnosticado el paciente con la clínica o sin clínica, cuando ustedes los van a tratar, existen muy pocas opciones de tratamiento en donde podamos combinar, como ya les había mencionado, antirretrovirales con antituberculosos, porque desafortunadamente nuestros esquemas están basados en rifampicina, y la rifampicina tiene una interacción directa con todos los inhibidores de proteasa, de manera tal que todo este grupo queda anulado desde el punto de vista terapéutico, y tenemos que utilizar otras opciones como inhibidores de transcriptasa inversa, el efavirenz, la nevirapina, que si ustedes se ponen a ver, al menos la nevirapina en otros países está condicionada a su uso en pacientes con tuberculosis. Nosotros la usamos, pero en otros países no sucede lo mismo. Bueno, entonces vamos a empezar. Ya hablamos que hay mayor incidencia de la tuberculosis VIH, hay mayor mortalidad, hay mayor tasa de recurrencia, y esto es muy importante, la heterogeneidad clínica. Entonces, todo lo que tenga que ver con VIH y tuberculosis, todo, la parte clínica y la parte de diagnóstico, particularmente la parte radiológica, depende de los niveles de CD4. Entre más altos estén los CD4, más parecido a un paciente normal ustedes van a encontrar a su paciente. Es decir, si un paciente tiene más de 200 CD4, ustedes van a encontrar con mayor probabilidad la clínica que ustedes buscan en todos los pacientes con tuberculosis y las manifestaciones radiológicas que ustedes buscan en todos los pacientes con tuberculosis. Entonces, las manifestaciones clínicas van a ser muy variadas y van a depender de los niveles de CD4 que tenga el paciente. Entonces, ustedes van a encontrar pacientes que van a tener los síntomas clásicos de tuberculosis del libro. Entonces el paciente va a estar tosiendo cada vez más de 15 días, va a tener fiebre, pérdida de peso, no sé qué, y ahí se hace el diagnóstico relativamente fácil. Desafortunadamente, hay un porcentaje importante de pacientes que o no tienen síntomas o que tienen síntomas muy sutiles que se le pasan a todos.
Entonces el paciente tose de vez en cuando, el paciente le da una febrícula de vez en cuando y esto es muy complicado. La verdad, esto no se ha podido solucionar. Los que atendemos pacientes con VIH y estamos en clínicas de VIH, nos damos cuenta de que el diagnóstico de tuberculosis en paciente con VIH a veces se hace muy complejo precisamente por lo que les estoy diciendo. Y muchas veces diagnosticamos tuberculosis cuando hemos iniciado tratamiento antirretroviral, es decir, acuérdense que cada vez que iniciamos tratamiento antirretroviral ocurre lo que se llama reconstitución inmunológica paradójica, es decir, esas enfermedades que no diagnosticamos y que una vez iniciado el tratamiento antirretroviral, como el sistema inmunológico del paciente se activa, se expresan las enfermedades que no detectamos. Entonces muchas veces, como no tenemos, clínicamente no podemos detectar bien a los pacientes y tenemos fallas para el diagnóstico de tuberculosis, iniciamos tratamiento antirretroviral con un paciente que tiene tuberculosis. Cuando hacemos eso, la tuberculosis aflora y ahí sí fácilmente se hace el diagnóstico. Entonces esto es un ejemplo de lo que les quiero transmitir. Los pacientes con VIH y tuberculosis a veces son difíciles de enfocar porque sus síntomas o no los tienen o son muy inespecíficos y a veces se pasa de manera frecuente para todos nosotros. Y cuando se presenta con síntomas, los pacientes presentan manifestaciones extrapulmonares. Acuérdense que la primera manifestación extrapulmonar aquí en cualquier parte de la tuberculosis ganglionar. Entonces, muchos de los pacientes van a presentar este tipo de compromisos, ganglios. Otros pacientes van a presentar tuberculosis pleural, otros pacientes tuberculosis peritoneal, es decir, tuberculosis en cualquier lado. Otros desafortunadamente van a tener clínicamente expresa tuberculosis meningia. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tratar de buscar en un paciente con VIH. Uno, buscar esos síntomas sutiles que les hagan a ustedes pensar que tiene tuberculosis y empezar a hacer las pruebas rutinarias. Dos, buscar signos clínicos de manifestaciones extrapulmonares de la tuberculosis, es decir, preguntarle, mire, usted tiene cefalea, miren los parciales de orina a ver si hay leucocituria sin bacterio, es decir, todas esas cositas que ustedes han ido aprendiendo a medida del tiempo para tratar de ver si hay algún órgano que se haya afectado extrapulmonarmente. Y también vamos a ver ahora que todo lo que va de la mano de la clínica también va de la mano de la parte radiológica. La parte radiológica también depende de los niveles de CD4. Entre más altos sean los CD4 del paciente, mayor probabilidad van a tener ustedes en una radiografía de ver lo que se ve en un paciente con tuberculosis en nuestro medio. Es decir, tuberculosis postprimaria, que es igual a reactivación y que es igual a cavitación. Desafortunadamente, el paciente con VIH casi no cavita, ahorita vamos a ver eso. Bueno, estas son otras diferencias particulares. Los pacientes que tienen tuberculosis y VIH tienen una menor carga micobacteriana. Tienen una menor carga micobacteriana y esto se explica por muchas razones y una de las razones más importantes es que acuérdense que el paciente que tiene VIH tiene afectación de su inmunidad celular, sus macrófagos no funcionan, de manera tal que el paciente con VIH es poco probable que cavite. Cavitan las personas que tienen macrófagos buenos y acuérdense que la cavitación es importantísima porque en una caverna existe un alto inóculo micobacteriano. Cuando las personas no cavitan, el inóculo micobacteriano es bajo y por eso ustedes van a ver, como vamos a mostrar más adelante, que las baciloscopías en pacientes que no tienen cavernas van a ser débilmente positivas o negativas. Entonces, esa es una de las explicaciones por la cual el paciente con VIH tiene baciloscopías negativas. Los pacientes con VIH desafortunadamente tienen mayor incidencia de tuberculosis multidrogoresistente. Esto no se ha podido explicar y no hay una razón real, pero ustedes van a ver si ustedes leen las guías nuestras del 2013 de TBMDR, VIH está dentro de uno de los factores de riesgo para la tuberculosis multidrogoresistente y por eso ustedes cada vez que vean pacientes con VIH y tuberculosis están obligados a utilizar alguna prueba de las que vamos a mencionar para tratar de definir si el paciente tiene una TB sensible o una tuberculosis resistente. Lo que les había mencionado, interacciones entre la rifampicina y los inhibidores de proteasa y
Desafortunadamente, los pacientes que tienen tuberculosis y VIH tienen mayor riesgo de tener lo que les había mencionado, reconstitución inmunológica. La reconstitución inmunológica es una situación que en términos generales no mata al paciente, a no ser que tengamos tuberculosis a nivel del sistema nervioso central o por demanda del paciente tenga complejo ganglionar y haya obstrucción de las vías aéreas una vez iniciado el antituberculoso o una vez iniciado el tratamiento antirretroviral. Bueno, entonces lo que les había contado de las manifestaciones radiológicas. Las manifestaciones radiológicas van a depender del conteo de CD4 y una proporción de pacientes van a tener una placa normal, sin ningún tipo de infiltrado, sin ningún hallazgo relevante, y otra proporción de pacientes van a presentar lo que se llama tuberculosis primaria y lo que se llama tuberculosis primaria. Estos son términos radiológicos. Acuérdense que tuberculosis primaria es lo que pasa particularmente en los niños. Entonces, tuberculosis primaria es las manifestaciones radiológicas que ocurren cuando uno se expone por primera vez a la micobacteria. ¿Y qué es lo que ocurre? Los pacientes hacen neumonías del lóbulo derecho, que eso lo ven particularmente en pediatría, o los pacientes hacen derrames pleurales, o los pacientes hacen adenopatías, o los pacientes están dentro de ese 5% que una vez infectados la enfermedad no se controla, sino que hace un cuadro diseminado y es lo que conocemos como tuberculosis miliar. Todas esas son manifestaciones primarias. Manifestaciones postprimarias o manifestaciones secundarias prácticamente hace alusión a la cavitación. Cavitación es igual a reactivación y es igual a tuberculosis postprimaria. Esta es la manifestación radiológica que vemos todos en los pacientes que ustedes ven sin VIH en la comunidad. La mayoría de los pacientes que tienen tuberculosis tienen cavitación. De hecho, pues encontrar un paciente en nuestra población con cavitación casi que hace el diagnóstico de tuberculosis, aunque existen otro tipo de enfermedades. Pero tengan presente entonces que lo que ustedes van a encontrar en sus pacientes de la población general va a ser cavitación. Para que ustedes se encuentren cavitación en un paciente con VIH, sus CD4 tienen que estar altos o bajos. Altos, altos. En la mayoría de los casos, los pacientes que cavitan, los CD4 tienen que estar altos. Eso no es una regla universal, ¿no? A veces hay pacientes que se salen de lo que normalmente vemos, pero en teoría el paciente que tiene CD4 altos cavita. Cuando los pacientes no tienen CD4 altos, tienen CD4 bajos, entonces se van a presentar otras manifestaciones radiológicas. Entonces, ustedes ven aquí la cavitación y esto es lo que tendríamos que encontrar en pacientes que tienen CD4 altos y el paciente tiene VIH. Sin embargo, si el paciente tiene CD4 bajo, ustedes van a encontrar otro tipo de manifestaciones que son las manifestaciones de tuberculosis primaria. Es decir, van a encontrar neumonías del lóbulo medio, van a encontrar adenopatías necrosadas, van a encontrar pacientes con derrames o van a encontrar pacientes con tuberculosis miliar. ¿Qué es esto? Esto es la tuberculosis miliar, que clínicamente para nosotros es una tuberculosis diseminada, el infiltrado micronodular en punticos que ustedes ya en alguna oportunidad debieron haber visto, y la neumonía del lóbulo medio. De manera tal entonces que todo se va como correlacionando. La parte clínica, ven ustedes que es variable, entonces tienen que tratar de hacer esfuerzos para tratar de diagnosticar a sus pacientes, y la parte radiológica tienen que empalmarlo para ir a buscar lo que necesitan buscar. Es decir, si ustedes tienen un paciente con CD4 de 50 y están sospechando en tuberculosis, no vayan a la radiografía tratando de buscar cavernas, vayan a la radiografía tratando de buscar estas cosas que están aquí en la diapositiva, que prácticamente va a hacer que su diagnóstico sea congruente con lo que están pensando. Bueno, ahora vamos a hablar de la parte microbiológica. Esta es la tinción de Ziehl-Neelsen, que hay dos formas de hacerla: el Ziehl-Neelsen normal, que necesita calentarse, y los Ziehl-Neelsen modificados, que se hacen en frío. El Ziehl-Neelsen utiliza unos colorantes. El colorante principal es la fuchina. Se tiene que colorar con un alcohol ácido o con un alcohol básico, dependiendo del tipo de Ziehl-Neelsen que quieran hacer. Y después utilizan un medio de contraste del medio, que es el azul del metileno. Entonces,
El principio de la técnica se basa en que la micobacteria tiene en su estructura celular, en su membrana celular, una sustancia que es el ácido micólico. El ácido micólico es una sustancia que retiene ese elemento principal, ese marcador principal que vimos que es la fucina, y cuando se hace el contraste con la otra solución, entonces la micobacteria no deja escapar ese color rojo. Por eso cuando hacen el Zell-Nielsen, lo que se ve en las micobacterias es el color rojo. Eso significa VAR, ácido alcohol resistente, es decir, el colorante principal no sale de la micobacteria, y por eso se puede, al contrastar con la sustancia azul, se puede ver en rojo las micobacterias. Entonces, ¿qué sabemos del Zell-Nielsen? El Zell-Nielsen es como la prueba rutinaria que utilizamos todos para diagnóstico de tuberculosis en nuestra población. Sin embargo, el Zell-Nielsen, a pesar de todas sus bondades, tiene cierto tipo de limitantes. ¿Cuáles son las principales limitantes? Uno, que el Zell-Nielsen, hay otras bacterias que también tiñen con la tinción del VAR. Dentro de ellas están todas las micobacterias atípicas, dentro de ellas está la nocardia, dentro de ellas está Actinomyces, dentro de ellas está Rhodococcus equi, y otras 4 o 5 que no recuerdo en estos momentos. Es decir, hay otro tipo de gérmenes que también pueden producir VAR positivo. Y quizá en nuestra población no sea tan importante, pero sí en otras poblaciones. Por ejemplo, en Brasil hay mucha micobacteria típica. Entonces, en un paciente con VIH, tener una baciloscopía positiva no hace diagnóstico de tuberculosis. Ellos tienen que tratar de llegar a la especie, porque tratar Mycobacterium avium complex es muy distinto a tratar Mycobacterium tuberculosis. ¿Me entienden? La idea es tratar en nuestra actualidad de llegar a la especie, porque puede ser que estemos fallando tratando a los pacientes como tuberculosis cuando tienen otro tipo de cosas. En la literatura se menciona mucho tratamientos antituberculosos en pacientes que tienen nocardia. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado a veces a la hora de interpretar el Zell-Nielsen, porque podemos estar en estos casos. En mi experiencia en México, por ejemplo, hay mucho Mycobacterium bovis. Y el Mycobacterium bovis también tiñe al Zell-Nielsen, el VAR es positivo. Y la forma de tratar Mycobacterium bovis es muy diferente a tratar Mycobacterium tuberculosis. Bovis es intrínsecamente resistente a piracinamida, de manera tal que si estamos tratando uno como si fuera otro, vamos a tener fallas en el tratamiento y generar posiblemente resistencia a medida que pase el tiempo. ¿Cuál es el otro problema del Zell-Nielsen? Su sensibilidad. Entonces, todas las pruebas para tuberculosis, la sensibilidad depende de la carga micobacteriana que tiene. Entonces, el Zell-Nielsen no está exento de ella. Para que un Zell-Nielsen sea positivo, necesita más o menos 10 a la 5 unidades formadoras de colonia para que sea positivo. Escuchen, 10 a la 5. Y 10 a la 5, en la mayoría de los casos, solamente está cuando el paciente tiene cavitación. En una cavitación hay más o menos 10 a la 8 o 10 a la 9 unidades formadoras de colonia. Por eso ustedes van a ver que impajaritablemente casi todos los pacientes que tienen cavernas tienen baciloscopías positivas. Casi todos los pacientes que tienen cavernas tienen baciloscopías positivas. Pero ya vimos que el paciente que tiene VIH no hace cavernas. Por ende, ya tienen que estar pensando que la sensibilidad del Zell-Nielsen en el paciente con VIH es muy baja y realmente no llega ni siquiera al 50%. Entonces, piensen ustedes que la principal herramienta que tenemos para diagnosticar pacientes con tuberculosis no sirve en pacientes que tienen tuberculosis con VIH, porque la mitad de los pacientes se nos van a pasar. Y esa es la prueba que tenemos a la mano. De manera tal que un Zell-Nielsen negativo en un paciente con tuberculosis o con sospecha de tuberculosis y VIH no descarta la enfermedad. Tienen que utilizar otro tipo de pruebas para decir si efectivamente ese paciente con VIH no tiene tuberculosis. Sigamos.
¿Vamos claros? Ok. Entonces, para mejorar esto, entonces se ha tratado de buscar algunas estrategias que traten de optimizar la microscopía o el proceso como tal del Ziehl-Neelsen. Entonces se ha tratado de utilizar colorantes diferentes, microscopios diferentes, y se han tratado de modificar las técnicas de purificación de la muestra de esputo para tratar de ver si se puede mejorar la sensibilidad de la prueba. El problema es sensibilidad. Sensibilidad, 50% es una sensibilidad muy mala para una prueba de escrutinio en un paciente con una enfermedad de tan alto interés epidemiológico y clínico. Entonces, se creó este tipo de microscopios que utilizan lo que se llama tecnología LED. Este tipo de microscopios no los tenemos de manera frecuente en nuestras instituciones. Utilizan otro tipo de tinciones distintas al Ziehl-Neelsen y utilizan entre ellas anticuerpos monoclonales dirigidos contra cierto tipo de partículas de la membrana del Mycobacterium tuberculosis. Este tipo de tecnología, ustedes ven que hay diferentes dispositivos, cada casa farmacéutica tiene su propio microscopio de LED, tiene la ventaja con respecto a la microscopía óptica normal que le incrementa la sensibilidad en un 10%. Es un poco más, pero todavía falta. Y aparte de eso, el tiempo de reporte en decir si es VAR positivo o VAR negativo se acorta. Este tipo de tecnología se ha utilizado mucho en África porque este tipo de microscopios son microscopios que son, se conectan a una fuente de energía y tienen una pila de 24 48 horas, entonces en poblaciones que se encuentran muy alejadas de la parte urbana, se los llevan allá y están 2 días allá haciendo pruebas y todo esto. Son instrumentos costosos que no todas las instituciones tienen la posibilidad de conseguir, pero acuérdense que solamente le brinda un 10% más de sensibilidad a la microscopía óptica, entonces de alguna otra forma no estamos solucionando el problema. Ustedes al final de la charla van a decir, realmente no tenemos una forma adecuada de diagnosticar tuberculosis en VIH y es la verdad, todavía no la tenemos. Todo se basa en tratar de ir sumando criterios clínicos, criterios radiológicos e ir apoyándonos en técnicas microbiológicas. Bueno, y este otro es una que me pareció interesante, es unos investigadores trataron de mirar a ver si modificando la forma como se hacía el proceso de purificación de la muestra de esputo, se podrían lograr mayor sensibilidad. La técnica de Petrov es la técnica convencional que utilizan para descontaminación de la muestra y purificación utilizando fluimucil y otro tipo de elementos que no vamos a entrar en detalle. Y aquí lo que quisieron hacer es que en esputo una serie de muestras fueron analizadas por esta técnica y la otra por esta técnica que se llama REAL-SLR. Y se dieron cuenta que en las muestras que dieron escasas o nulas en el método por Petrov, acá dio de alguna otra forma positiva, incrementando la sensibilidad. Lo que hicieron acá fue con una serie de sustancias soltar la micobacteria que está embebida en el moco de la saliva para que quedara libre en el campo y la persona que estuviera haciendo la microscopía óptica pudiera de alguna otra forma identificar más fácilmente la micobacteria. Entonces, ustedes pueden ver que para mejorar la sensibilidad se pueden utilizar instrumentos que brinden una mayor sensibilidad o se pueden mejorar las técnicas de purificación del esputo para que haya más micobacterias y la lectura sea más fácil. Entonces, acuérdense que la lectura de la baciloscopía está dado en cruces y las cruces indican básicamente la carga micobacteriana que tiene el paciente. 1, 2, 3, 4 cruces indica la carga de bacilos que tiene en ese momento el paciente. Bueno, sigamos. El cultivo. El cultivo sólido es lo que hemos tenido tradicionalmente de muchísimos años cuando el doctor Canetti creó esta forma de diagnóstico. El doctor Canetti también creó lo que son las pruebas de susceptibilidad a antituberculosos. El cultivo sólido es el frasco de Petri, es un elemento que trae
donde están este tipo de medios de cultivo, Lowenstein, Jensen, Middlebrook y Ogawa. En nuestro país tenemos el Lowenstein, Jensen y el Ogawa. El cultivo, para que sea positivo, necesita una carga micobacteriana más baja que la baciloscopía. Necesita 10 a la 2 unidades formadoras de colonia. Por eso ven que la sensibilidad del cultivo es mayor que la sensibilidad de la baciloscopía. Y por eso ustedes en la guía dicen que cuando el paciente tiene 2 baciloscopías negativas, entonces envíenle un cultivo, porque puede ser que en el cultivo, como el rendimiento es mayor, entonces sí se pueda capturar la micobacteria. Hoy por hoy y por siempre, en infectología, nosotros siempre queremos ver que el bicho crezca, de manera tal que el gol estándar con que se comparan todas las técnicas, todas, independientemente si son moleculares o no moleculares, es el cultivo. El cultivo es la prueba reina del diagnóstico de Mycobacterium tuberculosis. ¿Ok? Entonces, el cultivo, en los laboratorios que se hace cultivo de micobacterias, las personas que están entrenadas, pues se puede ver. Entonces, las personas que están entrenadas de alguna u otra forma ya saben cómo son las colonias, ya saben cómo son los colores y de alguna u otra forma pueden hacer inferencias con respecto a si es una micobacteria por tuberculosa o si es una micobacteria no tuberculosa. Esto no es totalmente 100% seguro, pero las personas entrenadas de alguna u otra forma cuando crecen el cultivo, pues ya tienen algo de experiencia para poder identificar una micobacteria u otra. ¿Cuál es el problema del cultivo? El tiempo, esa es la respuesta. Mycobacterium tuberculosis es una micobacteria de lento crecimiento, de manera tal que, y eso también es importante, dependiendo de la carga micobacteriana, si tiene mucha, Mycobacterium va a crecer relativamente rápido en el medio de cultivo, pero si es poca, Mycobacterium tuberculosis va a crecer muy tardíamente, terminando la 8ª semana. Y ya vimos que el paciente VIH tiene pocos bacilos, por ende los cultivos sólidos se va a demorar bastante en tener un diagnóstico microbiológico. Y esto es muy importante desde el punto de vista clínico, porque no podemos esperar 2 meses para que salga un cultivo positivo e iniciarle tratamiento antituberculoso al paciente, y desde el punto de vista epidemiológico, porque tampoco podemos demorarnos 2 meses en iniciarle tratamiento a un paciente y el paciente diseminando la enfermedad a sus familiares, a la comunidad. Entonces, el Sil-Nielsen no nos sirve, o nos sirve de manera no 100% segura, y el cultivo, aunque tiene mayor sensibilidad, se demora muchísimo en crecer, entonces tampoco podemos basar nuestras decisiones en este tipo de pruebas. Bueno, ese es el Lowenstein Jensen convencional. Bueno, y aparte del cultivo, entonces tenemos las pruebas de susceptibilidad a antituberculosos. Como les dije anteriormente, estas pruebas fueron creadas por el doctor Canetti ya hace más de 30 años, y las pruebas de susceptibilidad lo que hacen es que en un medio de cultivo, similar al que mencionamos ahora, depositan micobacterias. ¿Ya? Depositan micobacterias y depositan en otros pozos, depositan la micobacteria con los antituberculosos convencionales a diferentes concentraciones. Existen 3 métodos para hacer las pruebas de susceptibilidad antituberculosos: método de concentración absoluta, método de frecuencia de resistencia y el método de las proporciones. El método de las proporciones es el que utilizamos en Colombia, es el que se utiliza en la mayoría de los países porque es más simple que los otros técnicas. Simple, se lo puedo decir aquí, pero en realidad es una prueba demasiado compleja. Es una prueba muy compleja porque entenderán ustedes que para que llegue a 10T, el bacilo tuvo que haber crecido. Es decir, que ustedes sospecharon que un paciente tiene tuberculosis, le tomaron la muestra, lo cultivaron, creció, ahí perdió 4 semanas, y ese que creció entonces tiene que trasladarlo de nuevo para hacer la prueba de susceptibilidad ante tuberculosos y esperar que crezca y mirar cómo se comporta en presencia del antibiótico. De manera tal que cuando ustedes hacen identificación y pruebas de susceptibilidad antituberculoso, pueden pasar 2 o 3 meses. 2 o 3 meses. Entonces, y si ustedes recuerdan su práctica diaria, esto es lo que se demora más o menos que nos digan la susceptibilidad de Mycobacterium tuberculosis a los antituberculosos. Entonces, lo que hace el método de las proporciones es
comparar cómo se comporta Mycobacterium tuberculosis solo versus cómo se comporta Mycobacterium tuberculosis en los frasquitos que hay antituberculosos a diferentes concentraciones. Entonces está isoniazida, rifampicina, piracinamida de tambutol a diferentes concentraciones. Y lo que mide la persona que está entrenada en esto es cuantitativamente ver cuánto crece en el que no tiene y cuánto crece en el que tiene antituberculosos, y hace ahí una comparación visual y determina que si en alguno de esos frascos hay más del 1% de cepas de resistencia, entonces ese antituberculoso a esa concentración se considera resistente. Es muy complicado, es una técnica muy difícil, muy laboriosa, consume mucho tiempo, pero es lo que hay y es lo que se hace en la mayoría de los casos. De manera tal entonces que el problema sigue siendo tiempo, mucho tiempo, se demora mucho tiempo saber cuál es la susceptibilidad de los antituberculosos, y no podemos tardarnos tanto tiempo en decir, mire, usted tiene una tuberculosis sensible, usted tiene una tuberculosis resistente, lo vamos a tratar de esta manera. En términos generales, la tasa de recuperación en el cultivo sólido más o menos está entre un 70 a un 75%, incluso podría llegar a un 80%. Y acuérdense que este es el gol estándar, ¿ok? Entonces, hasta aquí revisamos lo que convencionalmente nosotros tenemos para diagnóstico de tuberculosis, que también aplica para tuberculosis y VIH. Ahorita vamos a ver las otras cosas adicionales que tenemos. Entonces, ¿qué tenemos? Cultivos líquidos automatizados. Colombia tiene, creo que la Secretaría de Salud tiene, son sistemas que si ustedes han entrado a los laboratorios de microbiología, están los Bactec o los Bactaler, son los dispositivos donde se colocan los frascos de los hemocultivos. Eso es lo que utilizamos para hacer diagnósticos de bacteremia. Estas son las dos plataformas que más frecuentemente se han utilizado. La que más se encuentra en las instituciones es el Bactet Migit. Hay dos plataformas de que ya la vamos a ver, y es lo mismo que los frascos de hemocultivos. Existen unos frascos de hemocultivos muy específicos para micobacterias. En este frasco, vamos a mostrárselos de una vez. En estos frascos hay Milderbrook. El cultivo que se utiliza o el medio de cultivo no es un cultivo sólido como el Lowenstein Jensen, es un Milderbrook, que es un cultivo líquido o semisólido, y esta característica le permite a los sistemas automatizados tener mayor sensibilidad que el cultivo sólido. Al menos un 10 o 15% más de sensibilidad tienen los cultivos líquidos comparados con los cultivos sólidos. Lo ideal, escúchenme bien, lo ideal es que cuando se va a hacer el diagnóstico de tuberculosis en pacientes con VIH, se haga siembras en los dos. En los dos. ¿Por qué? Porque una vez se hace siembra en los dos, la sensibilidad alcanza el 95%. Miren que yo siempre hablo de sensibilidad. En tuberculosis y VIH, la sensibilidad es tan importante conocerla, porque si ustedes conocen la sensibilidad de su prueba, ustedes seguramente van a decir, este paciente tiene o no tiene. ¿Ok? Entonces, esta fue la primera plataforma que se creó, el Bactet 460. Esta plataforma utilizaba radiación, tecnología con radiación, entonces exponía a las personas a tener contaminación por radiación, y fue reemplazada rápidamente por esta plataforma, que es el Bactet Migit 960, y que lo promueve la Organización Mundial de la Salud para tenerlo dentro de las pruebas diagnósticas que debería tener una institución para diagnosticar tuberculosis. El Bactet Migit, como les había mencionado, es un aparato donde tiene unos cajoncitos y tiene para X cantidad de muestras, y lo que se hace es meter la muestra procesada en unas botellitas que se meten a la máquina, se cierra la compuerta y la máquina empieza a censar por un dispositivo que tiene el consumo de oxígeno del frasco. Como está en medio específico para Mycobacterium tuberculosis, pues lo que va a crecer ahí es Mycobacterium tuberculosis, ahí no va a crecer otra cosa. Entonces, cuando llega un punto crítico de sense, el aparato pues tiene un sistema de computadores
adaptado, pita, igual que en los hemocultivos, y ese pitado indica que hay micobacterias en el medio. Entonces, como les dije al principio, entonces lo ideal es meter el frasquito y hacer una estría en medio sólido, porque en el frasquito no se pueden ver las colonias, ¿no? En cambio, en el de acá sí se pueden ver las colonias, entonces eso le ayuda a la persona que está en el laboratorio a hacer diagnósticos microbiológicos de Mycobacterium tuberculosis. Entonces, como les había mencionado, miren que la tasa de recuperación es del 80 al 90%, y cuando se complementa con medios sólidos, miren, la tasa de recuperación es del 95%. Escuchen, no hay, de una vez les digo, ninguna prueba molecular que tenga tal sensibilidad. Ninguna prueba molecular tiene sensibilidad del 95% en una muestra. De manera tal que si consideran ustedes que las pruebas moleculares son las panaceas en el diagnóstico de tuberculosis, están equivocados. No existe prueba molecular que alcance tanta sensibilidad como esto. Y por eso les recalco que el diagnóstico o el gol estándar con el que se comparan el resto de las pruebas es el cultivo. Bueno, sigamos. Entonces miren, el tiempo de detección también va a depender de lo que ya les mencioné. Todas las pruebas de tuberculosis tienen un mejor rendimiento cuando la muestra es esputo. Cuando la muestra no es esputo, todas las pruebas para tuberculosis tienen menor sensibilidad. Todas. La razón es por lo que hemos estado hablando. Todo lo que salga de vía aérea tiene menor cantidad de bacilos. Son muestras paucibacilares, como dice la literatura. Y como son muestras paucibacilares, entonces ocurre lo que pasa en pacientes con VIH. La sensibilidad de la mayoría de las pruebas se ve alterada. Por eso ustedes ven que es muy poco probable encontrar Sil-Nielsen positivos en líquido pleural o encontrar Sil-Nielsen positivos en líquido cefalorraquídeo. Casi no se ve, casi no se ve. Es por eso, porque por fuera del pulmón las pruebas tienen un rendimiento y dentro del pulmón las pruebas tienen otro rendimiento. Entonces, en este caso, en pulmón, el cultivo en medio líquido o automatizado tiene un muy buen rendimiento, y miren ustedes que el tiempo de detección también va a depender del inóculo bacteriano. Si el inóculo bacteriano es alto, la baciloscopía, el cultivo va a ser temprano como 10 días. Y si la baciloscopía es negativa, entonces el reporte del cultivo va a ser un poco más tardío, entre la segunda y la tercera semana. Entonces ustedes ya tienen que tener aquí en mente que baciloscopía es igual a carga micobacteriana, y que prácticamente la baciloscopía define la sensibilidad que van a tener las otras pruebas complementarias para diagnóstico de tuberculosis, sea cultivo o sea técnica molecular. Esto también lo vamos a ver ahora que revisemos la parte de diagnóstico molecular, cómo la baciloscopía positiva o negativa impacta de manera significativa en la sensibilidad. Y ya lo están viendo aquí. Miren la diferencia entre uno y otro. ¿Estamos bien? Bueno. Salimos de la parte de cultivos. Ojo, mire, un cultivo automatizado cuesta alrededor de $60. Un cultivo en medio sólido cuesta alrededor de 8 o 10 dólares. El MOPS, que para mí es una técnica fantástica de diagnóstico de tuberculosis, cuesta $2. Y les voy a explicar en qué radica el MOPS. El MOPS, o sea, la traducción al español es difícil, porque es como decir observación microscópica del bacilo y susceptibilidad a antituberculosos, más o menos así. Entonces, el MOPS no está implementado en Colombia, no está implementado en Perú, que son los sitios donde yo me formé. Lo promueve la OMS porque es una técnica muy sencilla de hacer, y a pesar de eso, los países que tenemos problemas de tuberculosis no lo tenemos. La razón la desconozco. ¿Qué hace el MOPS? El MOPS tiene esto, que son una caja que tiene unas celdas, unos pozos, y en esos pozos está el medio de cultivo líquido que está en el medio, en el sistema automatizado que les comenté. Aquí hay Middlebrook, puro Middlebrook. Se me olvidó decirles antes, esperen un momentico porque eso es súper importante.
En el Bacter Midget hay forma de, cuando se coloca el frasco, hay un dispositivo que se llama Sire, o Sire en el Bacter Midget, donde uno, de una vez cuando identifica, uno puede saber la susceptibilidad a antituberculosos. Es decir, meten un tubo con Mycobacterium solo y hay otros tubos que tienen antituberculosos dentro del tubo, isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Entonces, cuando meten los 5 frascos juntos, detectan crecimiento y detectan si creció o no creció en presencia del antituberculoso. No es tan exacto como en el método sólido, porque en el método sólido son diferentes concentraciones. Aquí solamente dice si creció o no creció a una concentración, pero define al final cuando tienen el aislamiento que tiene Mycobacterium tuberculosis y que aparte de eso es sensible o resistente. Entonces miren cómo se gana tiempo, ya prácticamente al 10º día, ustedes ya saben si el paciente tiene tuberculosis y si es sensible o resistente. Entonces miren el beneficio tan importante que brinda el tener este tipo de tecnologías en la institución. Se acorta el tiempo de diagnóstico y de tratamiento casi en un mes. ¿Ok? Bueno, entonces sigamos. Entonces, en el MOPS lo que tenemos entonces son esas celdillas y en esas celdillas depositan la muestra. Esto fue diseñado particularmente para esputo, pero se ha hecho para otras pruebas. Entonces colocan el lisado de Mycobacterium tuberculosis en una celdilla sin antibióticos y de una vez colocan el lisado de tuberculosis en otras celdillas que tienen isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Anteriormente, en los países donde se hace esto, o anteriormente no, deben haber unas cabinas especiales para poder manejar la muestra, porque entonces la persona se infectaría. Entonces hay unas cabinas especiales con presión negativa donde la persona entra y revisa el MOD. Entonces, ¿qué se ve en el MOD? Llegan y cogen el dispositivo y lo envuelven en unas bolsas plásticas muy parecidas al Ziploc que se mete en la comida. Entonces lo envuelven ahí, eso es transparente y quedan las celdillas para uno verlas. Después de inoculado, la persona cada 24 horas va y revisa el MOD y utiliza un microscopio diferente al microscopio óptico y al microscopio de tecnología LED que vimos. Aquí en este caso se utiliza un microscopio que se llama microscopio de luz invertida. El microscopio de luz invertida es el que se utiliza para ver espiroquetas, ¿ok? Para hacer las, ¿cómo se llama esto? El campo oscuro para Leptospira, ¿ok? Entonces, cuando ve la persona que se entrena, por cierto, el entrenamiento de esto dura 2 semanas, y cuando la persona termina el entrenamiento, dicen que quienes los han hecho, que al final es tan fácil como hacer gotas gruesas. Entonces, por eso les digo que es una técnica relativamente muy fácil de hacer. Entonces, ¿qué ve la persona? Ve esto. Estos cordones que ustedes ven aquí, eso se llama factor cordón, cordon factor. Cuando hay cordon factor, entonces, por microscopio de luz invertida, entonces se dice, hay crecimiento de micobacteria, entonces se hace diagnóstico de tuberculosis. Y como ya depositaron el inóculo de micobacterias en los otros pozos que tienen isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, cuando hacen el diagnóstico de tuberculosis, entonces indirectamente o directamente también hacen el diagnóstico de tuberculosis sensible o resistente, porque ya saben si crece o no crece el factor cordón en ese medio. ¿Ok? Entonces, de alguna u otra forma, por este método también se gana tiempo comparado con el cultivo sólido. El único problema de esto es que hay una micobacteria típica que hace factor cordón. Esa micobacteria se llama Mycobacterium chelonae. ¿Saben cuál es Mycobacterium chelonae? ¿La han escuchado? Porque en nuestro país y Cali hay, ¿no? Por cierto, bastante. Chelonae es la micobacteria que se describió hace 10 o 15 años. Por cierto, fueron los paisas, fueron los que hicieron la primera descripción, la serie más grande de infección por micobacteria y mesoterapia, la tenemos nosotros los colombianos. El Mycobacterium chelonae es la micobacteria asociada a procedimientos estéticos, ¿ok? Y ella hace factor cordón. La forma de diferenciar entre Mycobacterium chelonae y Mycobacterium tuberculosis es fácil. Mycobacterium chelonae es una micobacteria de rápido crecimiento, es decir, que al 3.º o 4.º día, si crece, es chelonae, porque Mycobacterium tuberculosis debería crecer un poquito más tardíamente, ¿ok?
Bueno, esto ya lo vimos. Les voy a mostrar el estudio de validación del MOPS. Este fue un estudio que se hizo hace ya muchos años, en el 2006. Fue un estudio que se hizo en una población africana donde había más de 1.600 pacientes y el 15% de esos pacientes fueron VIH. Miren ustedes el rendimiento del MOPS, que no es lejano a lo que hemos estado hablando. Miren, estos fueron en pruebas de esputo. Miren la sensibilidad del Phil Nielsen, 37%. Y una segunda muestra le incrementó un 11% más de sensibilidad. Y esto es lo que está descrito en la literatura. Una tercera muestra de Phil Nielsen le aumenta un 2% de sensibilidad. Esto es lo que los estudios simplemente corroboran, lo que nosotros vemos en la práctica clínica. Miren la sensibilidad del cultivo de Lowenstein-Janssen, 74%. No es diferente a lo que les estaba mencionando. Miren la sensibilidad del cultivo automatizado, 80%. Y miren la sensibilidad del MOPS, 89%. En esta población, el MOPS fue más sensible que todas las otras técnicas que hemos mencionado, pero no lo tenemos en nuestro país. Ahora, si ven la parte de tuberculosis multiresistente, no existe. La parte de VIH, mire que no es diferente a lo que hemos mencionado. Phil Nielsen fue menor, pero aquí miren que la sensibilidad fue un poquito mayor porque utilizaron otra tinción que tampoco tienen de manera rutinaria todas las instituciones. Auramina rodamina es una tinción especial para micobacterias que se utiliza en algunas instituciones aquí en Cali y que le brinda una mayor sensibilidad que el Phil Nielsen, y aproximadamente ese incremento de la sensibilidad es parecido a lo que hablamos con el LED, un 10 o un 15% más de sensibilidad comparado a auramina redamina versus Phil Nielsen. Pero miren que el Lowenstein-Janssen fue similar, 78%, automatizado 82%, y el MOB tuvo una mayor sensibilidad en pacientes con VIH. Entonces, pienso que si se instaura el MOD en algún momento sería una muy buena ayuda diagnóstica para diagnosticar tuberculosis y de una vez tuberculosis resistente. Y si ustedes comparan los días de positividad, mire que el MOD tuvo el mejor rendimiento, es decir, la positividad del MOD fue mucho mejor que la positividad del líquido del cultivo automatizado y que el cultivo del Lowenstein-Janssen. Entonces, por donde ustedes los vean, la microscopía de observación directa de Mycobacterium en tuberculosis es una buena técnica. La promueve la Organización Mundial de la Salud, es barata, es simple de hacer, está implementada para esputo, las personas se entrenan fácilmente y en pocos días podemos tener diagnóstico de tuberculosis y diagnóstico de tuberculosis resistente. Bueno, siguiendo, esto también lo tiene la Secretaría, no, esto no es. Bueno, una cosa es la sensibilidad que tienen las pruebas para hacer el diagnóstico microbiológico de la enfermedad, y otra cosa es la sensibilidad y especificidad que tienen las pruebas de inferir si la sensibilidad y la resistencia a isoniazida, rifampicina, pirazinamida es 100% sensible. ¿Me entienden lo que les acabo de decir? Son dos cosas totalmente diferentes. Ya les mostré la sensibilidad del MOPS en pruebas de esputo, y miren este estudio de validación del 2011, cómo a través del MOPS la sensibilidad a la isoniazida y la rifampicina es cercana al 100%, es decir, si sale que es resistente a isoniazida y rifampicina, es. O sea que esto es traducible a lo que se ve en medio sólido y lo que se ve en medio líquido, es decir, tanto el diagnóstico de tuberculosis se puede hacer por MOPS como la inferencia de sensibilidad y resistencia. O sea, por donde ustedes lo vean, es una prueba fantástica para hacer diagnóstico. Bueno, y una diapositiva o dos diapositivas para ensayo de nitrorreducción, que este es un ensayo que pues, de alguna u otra forma es relativamente fácil de hacer. El principio básico, se necesita primero que todo medio sólido, ¿ok? Se necesita medio sólido y se necesita crecimiento de la micobacteria. Y este ensayo básicamente está definido a detectar resistencia. Las micobacterias tuberculosas que son resistentes a isoniazida y rifampicina metabólicamente se comportan distinto a las micobacterias que son sensibles. Y esa diferencia radica básicamente que las resistentes tienen la posibilidad de reducir nitratos a nitritos. Y esta reacción química se puede detectar
a través de lo que se conoce como reactivo de Grace, y el reactivo de Grace es básicamente una mezcla de ácidos y bases que hace que se detecte esta reducción de nitratos a nitritos. Entonces lo que hace el reactivo de Grace es que en ese medio de cultivo sólido se vierte la sustancia del reactivo de Grace y el medio se torna rosado o rojo en las cepas que son resistentes. Y esto, digamos, es lógico, ya que si la micobacteria fuese sensible en presencia de los antituberculosos, moriría metabólicamente y no podría integrar el reactivo de Grace. Entonces esa es la razón fisiológica por la cual el medio se torna rosado. Es una técnica que no se utiliza de manera frecuente porque si la comparan con otras técnicas pues tiene cierto tipo de desventaja, y la primera de ellas es que tiene que esperar que crezca la micobacteria. Y para esperar que crezca la micobacteria ya sabemos que se demora 2, 3, 4, 5, 6 semanas. Y si hay estudios, miren ese estudio del 2014, de igual manera como les mostré para MOPS, miren las sensibilidades son supremamente altas para el reactivo de Grace para poder definir sensibilidad o resistencia a estos antituberculosos. Bueno, esta es la última parte del diagnóstico de tuberculosis y VIH, la parte molecular. La parte molecular ha ido cambiando a medida que pasan los años. Al principio teníamos pruebas que tenían cierto tipo de defectos con respecto a la sensibilidad, y eso se ha ido depurando a medida que la tecnología ha ido mejorando. Las pruebas moleculares, el problema de las pruebas moleculares es su sensibilidad, no su especificidad. Una vez una prueba molecular salga positivo, póngale la firma que eso es positivo, el paciente tiene tuberculosis. El problema de las pruebas moleculares sigue siendo la sensibilidad, y como les acabo de mencionar, no importa qué tipo de prueba molecular utilicen, la sensibilidad de la prueba molecular depende de la baciloscopía de esputo. Y otra vez aplica, las pruebas moleculares en secreciones traqueales o bronquiales se comportan de una manera distinta a otras muestras, es decir, la sensibilidad va a ser más alta en muestras pulmonares que en otro tipo de muestras o todas las muestras extrapulmonares. De manera tal que en un paciente que en una baciloscopía de esputo sale positiva y ustedes le hacen cualquier prueba molecular, si el paciente tiene tuberculosis, la sensibilidad de esa prueba probablemente va a ser 90 y pico %. Es decir, una baciloscopía positiva en un paciente que tiene tuberculosis y se le hace cualquiera de estas pruebas moleculares, si tiene tuberculosis debe salir positiva. Debe salir positiva. Sin embargo, si el paciente tiene una baciloscopía negativa, imagínense que la variabilidad de una prueba molecular en cuanto a sensibilidad va desde 0 hasta más o menos 75%. De manera tal que la prueba molecular, vuelvo y otra vez hago hincapié, no puede ser la prueba de descarte de tuberculosis. La prueba molecular es una prueba de apoyo para el diagnóstico o exclusión de la tuberculosis. Una prueba negativa molecular no excluye tuberculosis. Bueno, entonces, hay pruebas que son aprobadas por la FDA y otras pruebas que no son aprobadas por la FDA. Las únicas dos pruebas moleculares que están aprobadas por la FDA son las que están aquí en este recuadro, el cobas Amplicor y el AMTD, y miren que en las pruebas moleculares su sensibilidad va a depender del primer que utilizan para secuenciar el DNA de la micobacteria. Las primeras pruebas que se utilizan y que son las que están aprobadas por la FDA utilizan el 16S-rRNA, y este es como el primer común a todas las bacterias. Con 16S-rRNA se puede amplificar cualquier tipo de bacteria, Staph aureus, Streptococcus, E. coli, lo que quieran. ¿Ok? La primera fue aprobada para pruebas pulmonares con baciloscopías positivas y la segunda para pruebas pulmonares con baciloscopías positivas o negativas. Las sensibilidades de estas pruebas, como les mencioné, dependen de la baciloscopía y tenían el defecto de que en pacientes con baciloscopías negativas la sensibilidad
era baja. Entonces, a veces era del 50%, 55%, 60%, de manera tal que esta sensibilidad a la hora de hacer el diagnóstico de enfermedad por tuberculosis, pues era muy poco. Entonces, a medida que pasaron los años, empezaron a salir otras técnicas moleculares. Por ejemplo, cada país utiliza la técnica molecular que necesite dependiendo de su entorno epidemiológico. Entonces, por ejemplo, México. México es un país que, comparado con Colombia, no tiene tasas tan altas de tuberculosis multidrogoresistente. Entonces, en México hay pocas partes donde hay GeneXpert o donde hay Genotype. El diagnóstico molecular de tuberculosis se hace a través de lo que yo considero pruebas convencionales, es decir, pruebas moleculares que solamente identifican Mycobacterium tuberculosis. Y esas pruebas moleculares se pueden hacer de muestras directas del paciente o de cultivos que son positivos para Mycobacterium tuberculosis. Entonces, en mi hospital, el Hospital General de México, se utilizaba esta sonda, que es el IS-6110, que ese era el primer que se utilizaba. Y, como les mencionaba, el paciente que tenía baciloscopía positiva, le hacíamos el IS-6110, salía positivo. El paciente que tenía baciloscopía negativa, pues entonces teníamos que hacer otras pruebas diagnósticas para descartar realmente que el paciente tuviese o no tuviese tuberculosis. Entonces, así como les he mencionado, entonces, han pasado varias generaciones, varios años, y las técnicas se han ido depurando hasta llegar a las pruebas, entre comillas, en tiempo real que tenemos, que para nuestra población aplica lo que es el GeneXpert y lo que es el Genotype. ¿Ok? Y que para nuestra población son las pruebas que debemos tener, es decir, nosotros sí tenemos problemas de tuberculosis multidrogoresistente. Acuérdense que la incidencia de tuberculosis multidrogoresistente en nuestra población es del 2.3%, es decir, TB-MDR es resistencia a isoniazida y rifampicina al mismo tiempo, ¿no? Si ustedes cogen todos los pacientes que llegan nuevos con diagnóstico de tuberculosis, el 2.3% van a ser resistentes a tuberculosis, a isoniazida y rifampicina. Y esto no es homogéneo en todo el país, es decir, hay unos departamentos que van a tener más TB-MDR, otros que van a tener menos TB-MDR, y por eso ustedes ven que las técnicas de diagnóstico para tuberculosis tienen que ir dirigidas a tratar en nuestro país de identificar si el paciente tiene tuberculosis y de si tiene tuberculosis multidrogoresistente. Entonces, les estaba explicando los escenarios epidemiológicos. En Estados Unidos no tienen dificultades o problemas con tuberculosis multidrogoresistente, excepto si son inmigrantes. Entonces, ellos de alguna u otra forma no tienen plataformas de Expert ni tienen plataformas de Genotype. En España tampoco tienen plataformas de GeneXpert porque ellos no tienen ese tipo de problemas. Perú y Colombia sí tienen problemas de tuberculosis multidrogoresistente, y por eso nosotros tenemos que tener incorporados en nuestro set diagnóstico este tipo de tecnología. Porque si no, entonces vamos a estar tratando pacientes con tuberculosis sensible, con drogas convencionales, cuando realmente lo que tenía era la tuberculosis drogoresistente. Entonces, voy a darles algunos ejemplos de cómo ha ido cambiando, antes de llegar a GeneXpert y Genotype, cómo han ido cambiando las técnicas moleculares. Entonces, miren, por ejemplo, en tuberculosis meningia se han ido haciendo muchas modificaciones de las PCRs convencionales, y en Estados Unidos se han hecho ya unas PCRs en tiempo real para detectar cierto tipo de primer de Mycobacterium tuberculosis que han hecho más sensibles las pruebas de líquido cefalorraquídeo y han permitido que las sensibilidades lleguen a un 60, 75, 80% en una sola muestra de líquido cefalorraquídeo. Incluso se han hecho unas PCRs cuantitativas para Mycobacterium tuberculosis, eso está en fase todavía investigativa, pero ya se han escrito algunas situaciones con respecto a al beneficio de este tipo de pruebas moleculares en TB meningia. Entonces se han descrito casos de pacientes de cómo la carga micobacteriana medida por esa PCR está directamente relacionada con el pronóstico y el desenlace terapéutico en los pacientes. A mayor carga micobacteriana, peor pronóstico y menor respuesta al tratamiento, pero se ve en los estudios como
los pacientes que tienen cargas micobacterianas altas y a medida que el tratamiento se va dando empieza a reducir, la posibilidad de recuperación del paciente es mayor. Todavía ese tipo de técnicas no las tenemos incorporadas en nuestro armamentario diagnóstico, pero bueno, algún día llegará y acuérdense que tuberculosis meningia es una catástrofe, ¿no? Dentro de todo lo que le puede ocurrir a un paciente con tuberculosis y VIH, lo peor que puede ser es tuberculosis meningia. La mitad se mueren y la mitad de los que quedan vivos quedan secuelados. Entonces es una situación bastante compleja y necesitamos tener pruebas diagnósticas que sean muy sensibles para que el pronóstico de los pacientes con tuberculosis meningia mejore. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que tenemos actualmente en Cali para diagnóstico molecular de tuberculosis. El genotype. El genotype es un instrumento molecular que necesita tener una habitación grande, o sea, necesita locativamente tener un sitio adecuado para poder colocar las máquinas allí. Es una prueba que necesita entrenamiento, es una prueba costosa, no todas las instituciones tienen posibilidad de tener este instrumento diagnóstico, la prueba es difícil de hacer porque hay que hacer desnaturalización, hay que hacer secuenciación, luego esto hay que pasar o hacer algún proceso de electroforesis y pasar ese DNA desnaturalizado a proteínas y que esas proteínas queden en una gel muy parecida a lo que pasa en el Western blot, donde empiezan a medirse las proteínas estructurales que quedaron y empezar a secuenciar. Entonces es una cosa que es bastante complicada. ¿Qué virtudes tiene de hacer que el genotype te permite hacer diagnóstico de Mycobacterium tuberculosis? Hay dos plataformas de genotype, la plataforma inicial que detecta Mycobacterium tuberculosis y te dice resistencia a isoniazida y a rifampicina, es decir, el genotype tiene la posibilidad de detectar el gen RPOB, que es el gen de resistencia mayor a rifampicina, y los dos genes de resistencia dominante para isoniazida, que es el INHA y el CATG. Es decir, cuando ustedes secuencian genotype por la primera plataforma, les dice, su paciente tiene Mycobacterium tuberculosis y su paciente tiene una micobacteria que es resistente a isoniazida y rifampicina, es decir, tiene una tuberculosis multidrogo resistente. ¿Ok? El problema del genotype ha sido que cuando se implementó al principio, solamente se implementó para pacientes que tenían baciloscopías positivas o cuando se obtenía un crecimiento del cultivo, es decir, tenían un cultivo positivo para micobacterias y ahí corrían el genotype. A medida que pasaron los años, la técnica se ha ido depurando y ya es posible hacer testeo del genotype, tanto en muestras con baciloscopías negativas directas, tanto en muestras extrapulmonares. Y esto lo ha permitido los genotypes de segunda generación o la segunda plataforma. Entonces, algunos ejemplos de cómo se ha implementado el genotype. Esto es un estudio en una población africana donde notaron cómo al implementar el genotype en muestras pulmonares, el diagnóstico de tuberculosis se hizo más rápido, el diagnóstico de tuberculosis multidrogoresistente se hizo más rápido, pero finalmente en esta población africana esto no impactó de manera significativa porque tuvieron tantos problemas administrativos a la hora de implementar y diagnosticar rápido que no hubo un impacto positivo. Pero bueno, lo que querían demostrar es que la inclusión del genotype dentro del algoritmo diagnóstico y terapéutico en pacientes con sospecha de tuberculosis sí fue decisivo en cuanto al tiempo. ¿Qué hora es? Ya falta media hora para el... ¿A las 10? Pues hacemos el corte cuando terminemos lo de tuberculosis y sigue lo de VIH. Hay refrigerio, ¿no? Bueno, este es otro ejemplo de cómo se ha implementado el genotype no en nuestra población, en X poblaciones. Este fue un estudio chino, un estudio muy bonito. Ojo, China aporta casi el 25 o el 30% de los casos de tuberculosis multidrogoresistente. China es un problema mundial en tuberculosis multidrogoresistente. Este fue un estudio que hicieron en sistema nervioso central,
donde cogieron una cantidad de pacientes, creo que eran como 80 o 100 pacientes, les tomaron líquido cefalorraquídeo y trataron de ver de sus pacientes cuántos tenían tuberculosis multidrogoresistente. Entonces ellos le tomaron el líquido, lo cultivaron en medio sólido, lo cultivaron en medio automatizado, hicieron una PCR convencional de las que le mostré utilizando IS 6110 o MPT 164, secuenciaron, las que secuenciaron identificaron Mycobacterium tuberculosis y le hicieron un genotype. Y ellos encontraron una cosa que es escalofriante a mi forma de ver, porque encontraron que de 80 pacientes, el 32% en líquido cefalorraquídeo era multidrogoresistente. El 32% era monoresistente a isoniazida y el 7% era monoresistente a rifampicina. Esto pasa en China, y les acabo de mencionar que el 30% de las tuberculosis MDR vienen de allá. Pero tengan presente que en Colombia no existe ni un estudio de tuberculosis meningia. Nosotros no tenemos ni idea de qué es lo que se está aislando en líquido cefalorraquídeo. Nosotros sabemos de alguna u otra forma que se identifica por el estudio que se hizo hace algunos años de susceptibilidad antituberculosos, qué es lo que se aísla en pulmón, pero no tenemos ni idea de lo que se aísla en líquido cefalorraquídeo. Y pues, se le ocurriría a uno que, ¿qué tal que los malos desenlaces de tratamiento antituberculoso en tuberculosis meningia sea porque estamos tratando tuberculosis sensible cuando realmente el paciente tiene una tuberculosis resistente? Eso es una interrogante que queda en el auditorio, que muchos de nosotros tenemos y que es muy difícil hacer un estudio de estos porque no, no hay el suficiente N para tuberculosis meningia y a veces es muy difícil hacer el diagnóstico de tuberculosis meningia. Para mí, de todas estas pocas enfermedades infecciosas que hay, tuberculosis meningia es uno de los retos diagnósticos más importantes que hay. Muchos de los pacientes terminan con tratamientos empíricos porque nunca las pruebas salen positivas y el diagnóstico se hace con una prueba terapéutica. Entonces, TB meningia es un complique aquí y en cualquier lado. Bueno, pero esto será simplemente para mostrarles cómo utilizan el genotype a partir de otra secuenciación molecular. Bueno, este es muy importante, es un artículo que salió publicado recientemente donde tratan de comparar las dos plataformas. El genotype inicial, que identificaba solamente micobacterias tuberculosas, y el segundo genotype, que identifica micobacterias tuberculosas y micobacterias atípicas. Este fue un estudio multicéntrico que se hizo entre Brasil, Perú y África. Fueron muchísimos pacientes, fueron más de 500 pacientes, el N es muy significativo y aquí la tabla número 1, lo que ustedes ven con significancia estadística era la probabilidad de que el paciente realmente tuviese tuberculosis. Entonces, que aumentó la sensibilidad, que viniera de África, que tuviese CD4 bajos, que el paciente tuviese baciloscopías positivas. Entonces esto incrementó la posibilidad de que el paciente tuviese tuberculosis. Pero lo más importante es esto, mire, esta es la tabla de comparación, esto es la primera plataforma. Ustedes ven en esta parte lo que ya hemos mencionado, la sensibilidad, que el problema que ya les he dicho es sensibilidad, no especificidad. La sensibilidad para el diagnóstico de tuberculosis y la sensibilidad para el diagnóstico de resistencia a isoniazida y rifampicina. Entonces miren, aquí es la sensibilidad dependiendo de si la baciloscopía es positiva o si la baciloscopía es negativa. Entonces miren la sensibilidad en pacientes que tienen baciloscopías positivas, 96%. Nada diferente a lo que hemos visto. Si la prueba por BK sale positiva y le hace una prueba molecular, si el paciente tiene tuberculosis, la PCR tiene que salir positiva. Eso es dogmático, tiene que salir positiva. Ojo, si no sale positiva, el paciente tiene otra micobacteria. Y esto prácticamente es lo que se hace con el GeneSper. Un paciente con un BK positivo con VIH y el GeneSper sale negativo, el paciente tiene una micobacteria típica. Entonces hay que empezar a hacer pruebas para micobacterias atípicas, que bueno, desafortunadamente no tenemos muchas opciones, ¿no? Tenemos el genotype o mandar esas vainas a Medellín. Bueno, pero miren la sensibilidad de esta primera plataforma
En pruebas con baciloscopías negativas, 46%, muy baja, muy baja. Entonces, Genotype, primera plataforma en pacientes que VIH y tuberculosis, que su baciloscopía sea negativa, tiene una sensibilidad del 46% en una muestra. Casi igual que un SIL Nielsen, ¿ok? Entonces miren lo que pasa cuando las mismas muestras las secuenciaron en la segunda plataforma, o sea, en el Genotype de segunda generación, que incluye micobacterias atípicas. Entonces, vuelve otra vez la sensibilidad, vamos a avanzar básicamente en la sensibilidad. La sensibilidad en pacientes con baciloscopías negativas fue del 75%. Este estudio salió publicado en el 2014, en el año pasado, y es el primer estudio de Genotype en pacientes con baciloscopías negativas que muestra tan alta sensibilidad, comparable con un GeneXpert. Entonces, con este estudio, ustedes pueden ver que podemos utilizar el Genotype de segunda generación para hacer el diagnóstico de tuberculosis en pacientes que tengan baciloscopías negativas, teniendo presente que la sensibilidad no es del 100%, es decir, el 25% de pacientes se les van a pasar. Entonces, ustedes tienen que definir si le hacen otra prueba o no le hacen otra prueba. Miren acá la sensibilidad en pacientes que tenían baciloscopías negativas, vuelve y otra vez sale el 97%. Y miren que la sensibilidad para detectar la resistencia a isoniazida y rifampicina, como se le he mencionado tanto en MOS como en cultivo sólido, como en cultivo líquido, es del 100%. Miren que siempre aparece isoniazida y rifampicina. Casi nunca aparece piracinamida y etambutol. La razón es que desafortunadamente para isoniazida y rifampicina, desde que se hacen los cultivos en medio sólido, el rendimiento de la prueba de sensibilidad a esos antituberculosos ha sido muy buena. Desafortunadamente para piracinamida y etambutol los resultados son variables. Entonces pueden ser que en un laboratorio a la misma cepa se le haga piracinamida y etambutol y salga sensible, y la misma prueba en otro laboratorio salga resistente. Es decir, para piracinamida y etambutol los resultados no son consistentes. Por eso ustedes, cuando están manejando tuberculosis multidrogoresistente y en el panel de sensibilidad les dice sensible a piracinamida y etambutol, sus guías, nuestras guías colombianas les dicen a ustedes, tengan cuidado porque esas pruebas no son 100% sensibles de que sea sensible la micobacteria antituberculoso, y les recomiendan incluir piracinamida y etambutol en el esquema de tratamiento, pero que no lo cuenten, ojo, no lo cuenten como una de las 4 drogas que tiene que tener el paciente activas contra el Mycobacterium tuberculosis. ¿Sí me hago entender? Las pruebas para piracinamida y etambutol no son totalmente representativas. Por eso cuando ustedes están viendo las sensibilidades, tienen que tener mucha cautela, mucha precaución en decir, bueno, entonces vamos a dejar a este paciente con, no sé, moxifloxacina, cicloserina, piracinamida y etambutol. Ojo, ojo, esas pruebas no son totalmente representativas. Ustedes pueden incluirlo, pero no contarlo. ¿Ok? Bueno, entonces de manera tal que el Genotype se puede utilizar en pacientes en secreciones traqueales con baciloscopías negativas y tiene una sensibilidad del 75%, y esto es lo más novedoso que tenemos. Estas fueron las conclusiones del estudio y es lo más importante que tienen que tener ustedes para llevarse a casa con respecto al Genotype. 1. Que el Genotype tiene una sensibilidad del 75% en BK negativos. Segundo, que identifica micobacterias atípicas, dentro de ellas las más importantes para VIH, que es Mycobacterium avium complex. Eso es lo más importante, Mycobacterium avium complex. Y tercero, que me parece súper importante y que quiero que se lleven a casa este mensaje, que detecta de manera, en una sola muestra, la resistencia a isoniazida y rifampicina. Les adelanto, y ustedes ya lo saben, el GeneXpert solamente detecta resistencia a rifampicina, solamente secuencia RPOB. Entonces, ahora que hablemos de eso, van a entender por qué les hago esta anotación de una vez. Para mí, como infectólogo, realmente es mejor tener una prueba que me diga que es resistente a isoniazida y rifampicina y no una prueba que me diga que es resistente a rifampicina, porque en este lado yo puedo equivocarme. Les voy a colocar un ejemplo.
Ustedes las pruebas moleculares de alguna u otra forma tienen que utilizarla dependiendo del contexto clínico y epidemiológico en que se están moviendo. Entonces, es muy diferente tener a una persona que viene de Estados Unidos, joven, que no ha estado en la cárcel, que no tiene VIH, que no tiene inmunodepresión, que no tiene ningún factor de riesgo para tener tuberculosis multidrogoresistente, en donde si ustedes le corren una prueba molecular probablemente va a ser sensible, ¿cierto? Diferente a un paciente que, por ejemplo, ustedes le dieron tratamiento antituberculoso y el paciente o no mejora o recae. Los escenarios epidemiológicos son distintos, ¿sí me hago entender? En este paciente que tiene factores de riesgo para tuberculosis multidrogoresistente, y les puntualizo, aquí en Colombia, el paciente que falla el tratamiento tiene un chance de 50% de tener TBMDR. De los pacientes que ustedes le inician antituberculoso convencional, y los pacientes no mejoran o sus baciloscopías siguen siendo positivas al segundo mes, la mitad tendrán MDR. Entonces, si la mitad de los pacientes tienen MDR, si ustedes le hacen un GeneXpert al paciente, la probabilidad de que tenga tuberculosis multidrogoresistente es altísima. O sea, prácticamente un GeneXpert hace el diagnóstico de tuberculosis multidrogoresistente. Entonces, en ese escenario, el GeneXpert sería la prueba de elección. Pero si ustedes se van acá a esa persona donde no tiene factores de riesgo para tuberculosis MDR y le hacen un GeneXpert, y por alguna razón ese GeneXpert le sale resistente a rifampicina, ¿ustedes qué hacen? ¿Qué creen? Entonces, se dan cuenta de que cuando uno pide una prueba y la pide mal enfocada, el problema que se genera, es decir, en ese paciente que no tiene factores de riesgo, si usted le pide a un paciente un GeneXpert y ese GeneXpert le sale resistente a rifampicina, ¿ustedes cómo diablos van a saber si el paciente tiene una cepa monoresistente a rifampicina o una cepa resistente a isoniazida o rifampicina si el GeneXpert solamente mide RPOB, o sea, solamente mide resistencia a rifampicina? No se puede saber. Entonces, si utilizan esa prueba en pacientes que tienen o que no tienen factores de riesgo, ustedes se van a encontrar con problemas a la hora de definir qué hacer con el paciente. Y si definen que ese paciente tiene tuberculosis multidrogoresistente, probablemente van a darle tratamiento por 2 años a un paciente que podría tener una tuberculosis monoresistente y que el problema del paciente solamente se solucionaría adicionándole moxifloxacina y quizá dándole un poquito más de meses de tratamiento antituberculoso. ¿Entienden el mensaje que les quiero transmitir? Sus pruebas moleculares tienen que utilizarlas dependiente del contexto epidemiológico. Por eso, una de las conclusiones de este estudio fue esto, que la resistencia a rifampicina, medida por otras técnicas moleculares, no predice de forma certera la resistencia a isoniazida, de manera tal que en el paciente de este lado, que tiene resistencia o muy alta probabilidad de resistencia a tuberculosis, probablemente el GeneXpert va a decir sí, es tuberculosis multidrogoresistente y trátelo como tuberculosis multidrogoresistente. Pero en este lado de acá, si el paciente le sale un RPOB positivo, yo particularmente tendría que recomendarles que le hagan un genotype al paciente o que hagan una prueba de susceptibilidad, porque yo no voy a saber y yo no voy a alabarle al paciente 2 años de tratamiento y 6 meses de amikacina a un paciente que probablemente solo la moxifloxacina lo va a salvar o lo va a curar. Entonces, mucho cuidado con eso, doctores. Bueno, y finalmente vamos a hablar de las pruebas moleculares y llegamos a la prueba reina, que es el GeneXpert. Entonces, el GeneXpert es una prueba molecular cuasi en tiempo real que comparado con el genotype tiene la ventaja de ser extremadamente fácil de hacer. No se necesita tener este espacio locativo, se necesita tener un cajoncito, es una máquina. Hay GeneXpert para micobacterias y hay GeneXpert para un poco de cosas. Hay GeneXpert para Clostridium difficile, hay GeneXpert para enterovirus, hay GeneXpert para Staphylococcus aureus, en fin, la tecnología de GeneXpert se está utilizando para miles de cosas. En la ciudad tenemos 2 centros que utilizan esta tecnología para hacer diagnósticos diferentes a tuberculosis. Entonces, aquí, básicamente, la mayoría de procesos se hacen de manera automatizada, excepto la homogenización de la muestra. Es la única prueba manual que
se hace en GeneXpert es la homogenización de la muestra. Y miren cómo es de fácil. O sea, el entrenamiento no es mamey, es una cosa muy simple. Solamente la persona tiene que aprender a purificar la muestra, meter la muestra en el cartucho y meter el cartucho en el aparato, no más. Entonces el aparato en cuestión de horas hace todo este tipo de procedimientos. Mire, concentra los bacilos, remueve los inhibidores. Inhibidores es una situación importante. Todas las técnicas moleculares han sido estudiadas, como les dije, en la parte respiratoria, y los inhibidores son aquellas sustancias que inhiben la secuenciación de la muestra, es decir, inhiben que el proceso de secuenciación y de notificación molecular se dé. Para las pruebas pulmonares, esos inhibidores ya todos han sido analizados y se han decantado. Para otro tipo de muestras, como por ejemplo las pleurales que ahorita les voy a mostrar, hay muchos inhibidores. Y esos inhibidores hacen que esas pruebas, aparte de todo lo que les he dicho de las pruebas paucivacilares por fuera del pulmón, esos inhibidores hacen que las pruebas moleculares por fuera del pulmón sean imperfectas. Y por eso las sensibilidades son tan bajas. Entonces, aquí mire, hablan de inhibidores, remueven los inhibidores, se hace todo el proceso, al final se detecta Mycobacterium tuberculosis o no se detecta Mycobacterium tuberculosis, amplifica el gen RPOB para resistencia a rifampicina y finalmente en 2 horas tenemos un diagnóstico de Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium resistente. Este tipo de pruebas, aunque son promovidas por la Organización Mundial de la Salud, no están aprobadas por la FDA. Ninguna, aparte de las 2 pruebas moleculares que les mencioné, que amplifican 16 srRNA. No están aprobadas por la FDA, pero sirven. Esta prueba se creó para tratar de romper esa brecha que en esos países africanos había con las baciloscopías de esputo. En África, la mitad de los pacientes que llegan con neumonía es tuberculosis. Con VIH, ¿no? Es tuberculosis. Y ya dijimos que la mitad de los pacientes se pierden del diagnóstico cuando utilizan el Phil-Nielsen. Entonces, esta prueba se creó básicamente para este tipo de pacientes. Y se creó para esputo. La prueba fue diseñada para esputo. Y para esputo fue que se crearon las primeras sensibilidades. Entonces, la sensibilidad de un GeneXpert en esputo, ojo, y en un buen esputo, porque para que la prueba sea representativa tiene que haber un buen esputo. Si el paciente envía saliva, pues se perdió la plata en esa prueba, ¿ok? Entonces uno tiene que asegurarse antes de enviar la prueba de que el paciente realmente es candidato a enviar esputo, porque si no es candidato, entonces hay que utilizar otro tipo de pruebas, o lavado gástrico, o lavado broncoalveolar, o otro tipo de cosas, ¿ok? Bueno, entonces la sensibilidad en esputo en un paciente con VIH y tuberculosis, cuya baciloscopía es positiva, es cercana al 100%. Si es negativa, entonces, ¿qué tiene el paciente? Otra micobacteria, una micobacteria típica. Eso es. Bueno, la sensibilidad del GeneXpert en pacientes con baciloscopías negativas, en promedio, dependiendo de ustedes lo lean, es entre el 65, 70 o 75%, no más en una prueba única. Para que una prueba molecular tipo GeneXpert alcance una sensibilidad cercana al 95%, que es la sensibilidad que tiene cultivo sólido más cultivo líquido, se necesitan 3 muestras. 3 muestras. Y probablemente ninguna entidad de salud podrá soportar económicamente, aunque el GeneXpert ha bajado de precio, la realización de 3 muestras en un paciente. Entonces vuelvo y otra vez le recalco, aunque el GeneXpert tiene muchísimas ventajas, el GeneXpert no es la solución completa para el paciente que tiene tuberculosis y VIH. Porque si ustedes ven, una sola muestra solamente alcanza una sensibilidad máxima del 75%, o sea, otra vez, el 25% se van a quedar por fuera. Otra muestra, que es lo que me parece más conveniente, le incrementa un 15 o un 20% más de sensibilidad. Entonces, si me preguntan en promedio, yo creo que para estar seguros, al menos 2 muestras podrían hacerse en el paciente para estar seguros de que no tiene tuberculosis.
Bueno, entonces ya les dije que la prueba fue implementada para esputo y las próximas diapositivas van a estar encaminadas a mostrarle cómo se utiliza en otras muestras. Entonces miren, este fue un estudio español muy bonito que ejemplifica lo que les estoy mostrando. Aquí cogieron muestras pulmonares y muestras extrapulmonares, líquido peritoneal, líquido pericárdico, líquido pleural, donde ustedes quieran. Y miren, estos fueron más de 200 muestras, como la sensibilidad de la baciloscopía, miren, fue 43%, como la sensibilidad del cultivo, pues obviamente, todo lo que les he mencionado, fue mucho más alta. Miren la sensibilidad del GeneXpert cuando la baciloscopía fue positiva, 100%. Pero miren cómo la sensibilidad bajó notoriamente cuando la baciloscopía fue negativa, 68%. Estas fueron las muestras pulmonares. Ahora miren esto acá, las muestras extrapulmonares. Miren la sensibilidad del Nielsen en una muestra extrapulmonar, 9%. Miren la sensibilidad del cultivo, 64%. Y miren la sensibilidad del GeneXpert por fuera de muestras pulmonares, 47%. Si ven, no es nada diferente a lo que les he mencionado. Todo lo que está en pulmón, la sensibilidad es más alta. Todo lo que está por fuera del pulmón, la sensibilidad es más baja. Y en las pruebas moleculares no es diferente. La sensibilidad de las pruebas moleculares por fuera del pulmón es baja. Es muy baja comparado con pulmón. O sea que tampoco les soluciona a ustedes los casos de tuberculosis pleural, tuberculosis pericárdica, tampoco. Bueno, entonces, estudios de validación. Estudio hecho en una población que tenía bastante pacientes con VIH y lo que trataban de definir era si el lavado broncoalveolar, el GeneXpert se podía hacer. La respuesta de las anticipo es sí, el paciente se le puede hacer el lavado broncoalveolar GeneXpert. Entonces miren ustedes la sensibilidad en una baciloscopía normal fue de 57%, aquí al paciente se le realizó el GeneXpert en pruebas con baciloscopías positivas y la sensibilidad fue del 92%, y lo importante fue que la sensibilidad del GeneXpert en pacientes que se le hizo lavado broncoalveolar en una muestra sin centrifugar fue del 81% y en una muestra centrifugada fue del 94%, de manera tal que si les preguntan, así no esté aprobado por la FDA, hacer lavado broncoalveolar en un paciente de alguna otra forma es mejor que hacer un esputo cuando el paciente no produce. Cuando no produce un adecuado esputo, entonces hacer lavado broncoalveolar es la solución. Si el paciente no puede hacerse lavado broncoalveolar, este es un estudio de cómo se utiliza el GeneXpert o podría utilizarse en orina. Este fue un estudio que se hizo en una población africana de pacientes que tenían tuberculosis confirmada por cultivo en esputo y VIH. Y lo que quisieron hacer es ver cómo se comportaba el GeneXpert en orina. Entonces, miren cómo se comportaba el GeneXpert en orina en este tipo de pacientes. La sensibilidad, aunque no era una buena sensibilidad, sí alcanzaba a detectarlos, ¿no? Entonces miren pacientes que tenían CD4 bajos, como la sensibilidad casi llegaba al 50%. Estos eran casos confirmados. Entonces la pregunta es, ¿si se puede hacer GeneXpert en orina? Sí se puede hacer, pero tengan presente que la sensibilidad es muy baja y que va a depender del nivel de CD4 de los pacientes. Entre menos CD4 tenga el paciente, mayor probabilidad va a tener de que el XPER en orina salga positivo, pero pues lógicamente ustedes teniendo esputo no le van a hacer XPER en orina a un paciente. Aquí aparece este LAM, y este LAM es una molécula que se ha estado utilizando en estudios y ensayos clínicos, particularmente en pacientes con VIH, se llama lipoarabinomanano, y el lipoarabinomanano es una sustancia, una molécula que está en la membrana de la micobacteria tuberculosa, y ya se han hecho muchos estudios de validación. No quise traerles literatura de esto, pero lo que se sabe es que se puede hacer en muchas secreciones y sus sensibilidades son muy altas, particularmente en pacientes que tienen CD4 bajo. Entonces, podría utilizarse, si llega a nuestro país, lipoarabinomanano, para que lo tengan ustedes presente. Bueno, si me preguntan si se puede hacer el lavado broncoalveolar, sí. En el 2013
salió en el Lancet Infection Disease, el estudio de validación en población pediátrica que de alguna u otra forma se puede escalonar a población de adultos, de cómo el GeneXpert en lavado gástrico tenía el mismo rendimiento que en secreciones pulmonares. Entonces, en pacientes que no pueden expectorar, particularmente en población pediátrica, que es lo más complicado en cuanto a la producción de esputo, sí se puede utilizar el GeneXpert en lavado gástrico. Ahora, si se puede hacer diagnóstico por GeneXpert en líquido pleural, la verdad no se sabe. Este es uno de los pocos estudios que se han hecho de GeneXpert en líquido pleural. Es un estudio que tiene muy poquitos pacientes, solamente tiene 33 pacientes, y desafortunadamente el rendimiento de la prueba no fue bueno. Entonces, si me preguntan a mí, yo les diría que con pinzas utilicen GeneXpert en líquido pleural y en biopsias de pleura. Si les sale positivo, fantástico, el paciente tiene tuberculosis, pero si les sale negativo, mire la sensibilidad, 13% para líquido pleural, 0% para biopsia in situ. Entonces, a la pregunta de cuál es el diagnóstico gold estándar de tuberculosis pleural, la respuesta es histopatología. Histopatología. Me gustaría transmitirles de una vez esta enseñanza. No todo derrame pleural en Colombia es tuberculosis. Experiencia personal. Hace una semana vi un paciente joven que tenía un derrame pleural, lo rotularon como tuberculosis en una de las IPS primarias y le dieron como 6 meses de tratamiento antituberculoso y ahorita el paciente tiene cáncer. ¿Ok? Entonces, el mensaje para ustedes es que no todo derrame pleural en Colombia es tuberculosis. Los pacientes tienen linfomas, tienen cánceres, tienen no sé qué cantidad de diagnósticos diferenciales. Entonces, no asuman que cuando los A salen positivos en líquido pleural es igual a tuberculosis, porque el A lo eleva a cualquier cosa. Su actitud clínica y médica es tratar de llegar al diagnóstico, y no estamos ni en África ni estamos en los años 50 donde no había forma de llevar a los pacientes a hacerles biopsias de pleura. En estos momentos, todo paciente con sospecha de diagnóstico de tuberculosis pleural se puede llevar una biopsia de pleura y mirar a ver si histopatológicamente corresponde o no corresponde a tuberculosis pleural. Es una enseñanza que quiero transmitirle porque eso se ve mucho en la práctica médica. Bueno, entonces la respuesta, no sirve el PCR o el GeneXpert para secuenciación en líquido pleural o secuenciación en tejido pleural. ¿Cuál es? Ganglio. Ganglio es súper importante. Ya desde mucho tiempo se ha venido hablando de cómo podemos hacer diagnósticos de tuberculosis ganglionar en pacientes sin necesidad de sacar los ganglios. Y ya se ha visto como en pacientes con VIH, la sensibilidad solamente de la baciloscopía alcanza un rendimiento más o menos adecuado sin necesidad de hacer biopsia excisional del ganglio. Este fue un estudio que se realizó otra vez en población africana, en donde trataron de ver en pacientes que tenían tuberculosis ganglionar el rendimiento de algunas pruebas. Y esas pruebas eran la baciloscopía a través de auramina rodamina,